Bueno, chicos, vamos a hacer un poquitín. Es cortito lo que voy a dar hoy. Es como un complemento de lo que quedaba a ver de la clase anterior. Seguimos con método matricial y vamos a agregarle una partecita más para que podamos empezar a hacer cuentas, más allá de la parte gráfica, que podamos hacer trabajo con cuentas y calcular dónde queda la posición de la imagen, dónde están las focales del sistema óptico que vamos a trabajar. Así que vamos a trabajar un poquito ya con cuentecitas. De las matrices que nosotros estamos trabajando, nos vamos a quedar con los elementos. Vamos a tomar los elementos de alguna matriz y combinando esos elementos vamos a hacer los cálculos para hallar todo lo que les dije. Como un repasito chiquitito, nosotros teníamos en un sistema óptico, teníamos varios dioptrios, varias superficies que estaban separadas por un espesor. En este caso son 3 dioptrios, en donde las primeras dos se produce una refracción y en la tercera una reflexión. Y el rayo, a medida que iba atravesando los distintos medios, se iba trasladando por cada uno de los medios. Entonces nosotros hablamos de que podíamos ver qué pasaba con el rayo cuando se trasladaba y trabajamos con lo que llamaba la matriz de traslación. Lo que nos permitía es hacer una transformación y saber si salía de una cierta altura y con un cierto ángulo, cuál era la altura nueva y el ángulo nuevo con el que llegaba a los distintos puntos. Cuando llegaba a una superficie, usamos la matriz de traslación. En la superficie podía darse o bien una refracción, con el que está marcado en azul, o en el caso de la reflexión, en verde, y usamos según el caso o la matriz de refracción o la matriz de reflexión. La reflexión no la estoy usando mucho en los ejemplos, pero si hay algún ejercicio donde trabajemos con espejos, es exactamente igual que la refracción. Bien, yo creo que esto era el repasito más importante que querías darles. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo era ir altura por altura. ¿Sí? Yo le había dado un ejemplo en Scilab, íbamos recolectando la altura h sub 0, con eso al multiplicarlo por una matriz recuperábamos h sub 1, multiplicábamos por otra matriz y conseguíamos h sub 2, y así sucesivamente. Lo que vamos a analizar ahora es ver todo un conjunto, todo el paquete. En lugar de ir traslación, reflexión, ir viendo paso por paso, ya pensar en el paquete del sistema óptico. Cuando hablo del sistema óptico voy a tomar la primer superficie, desde la primera superficie hasta la última superficie del sistema. La cantidad de dioptrios, si tengo 8 dioptrios, todo el sistema óptico va a estar comprendido entre la primera superficie y la última, que están marcadas acá en verde. Todo lo que esté a mi izquierda, que es ya una cuestión del objeto, y todo lo que está a mi derecha de la última superficie, que sería donde estaría la imagen, por ahora no lo voy a tomar en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta los índices de refracción de los medios porque lo voy a necesitar cuando piense en la refracción. Pero en realidad el sistema óptico lo voy a considerar desde mi primera superficie hasta mi última superficie. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Si suponemos solamente nos olvidamos de la parte naranja de mi izquierda y la parte naranja de mi derecha y nos concentramos solamente en lo que pasa dentro del sistema, yo lo primero que tengo es una refracción. Sí, perdón. Discúlpame, Ricardo, yo veo nada más que la portada de la presentación, no sé los ¿No chicos. avanzó? No, se quedó en la ¿Se ve la portada. portada? Ah, Sí. perdón. Buen punto. Sí. Voy a dejar de presentar por ahí y voy a... No, pero es que no están presentando. Yo estoy viendo el PowerPoint, no la presentación, sino la la página portada. de... A ver si se cambia la Bien, voy a diapositiva. hacer una cosa. Voy a detener la presentación. Es como que te eligió tenés por separado las ventanas de presentación y del PowerPoint. No. A ver ahí. Ahí está la Ahí portada. está, ahí está, ahí está. Bien, ahí Ahí está está la la portada. presentación. Perfecto, impecable. Listo. Bien, y lo que le estaba explicando, bueno, vuelvo para atrás rapidito. Todo el sistema de traslaciones y refracciones, que lo íbamos viendo gracias a las matrices de traslación y de refracción, y en algunos casos la de reflexión. Pero lo que más me importaba hoy era esto,
que esta imagen muestra todo el recorrido de la luz desde que sale de un objeto hasta que llega de la imagen. Pero por ahora voy a pensar en el recorrido que hace la luz dentro del sistema óptico, o sea, dentro, desde que entra a la primera superficie hasta que sale de la última superficie. Todo lo que está acá en naranja, por ahora no lo voy a tomar en consideración. Estas dos traslaciones no las voy a tomar en cuenta. Entonces, si me concentro solamente en la parte verde, que es todo este trayecto, voy a tener una altura inicial, porque la altura la voy a considerar inicialmente desde la primera superficie. Una altura inicial y un ángulo inicial, y voy a concatenar varias traslaciones y refracciones y me voy a quedar solamente con la altura final y ángulo final que sale del sistema óptico, ¿sí? Y fíjense que es acumulativo, es decir, si yo quiero ir viendo qué va pasando a lo largo del sistema óptico, lo que hago es a la altura inicial, que lo tengo acá abajo, a la altura inicial y al ángulo inicial, primero lo multiplico por la matriz de refracción, que es la primera matriz, porque antes, una vez que llega el rayo de luz a la primera superficie, lo primero que sucede en el sistema óptico es una refracción. Entonces, esta partecita sería obtener la nueva altura y el nuevo ángulo acá en esta superficie. Pero si yo a ese resultado después le aplico la matriz de traslación, ya tengo una nueva altura y un nuevo ángulo que sería el que llega acá. Cuando llega acá, de nuevo hago la matriz de refracción, la segunda vez, pero fíjense que en realidad yo podría ir concatenando una detrás de la otra. Entonces, fíjense que si yo voy uniendo, voy multiplicando las matrices que voy trabajando, cada una de estas matrices son de 2 por 2, ¿sí? Porque tenemos, al estar trabajando bidimensional, estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Y al ir multiplicando todas estas matrices, hasta que llego, fíjense, primero una refracción, traslación, refracción, traslación, refracción, traslación y refracción, o sea, el último pasito, cuando sale de la última superficie es una refracción. Todas esas las voy multiplicando y obtengo una matriz, una única matriz de 2 por 2 también, que se la va a llamar la matriz del sistema óptico. Es decir, que al multiplicar todas estas matrices, a mí me va a quedar una matriz que la voy a llamar matriz del sistema. El libro lo llama con S mayúscula, así que voy a mantener la misma nomenclatura. Y eso va a dar 4 numeritos, o 4 elementos, mejor dicho, que acá no me equivoqué, sería A, B, C y D. O sea, se podría poner así también, pero lo voy a respetar. Primero leo como filas, entonces A, B, C y D. Eso después lo ordeno cuando les mande el Power. Entonces, si yo multiplico todo de golpe, desde que entra el rayo y hago la primera refracción hasta que llego a la última, obtengo la matriz del sistema, ¿sí? No estoy considerando la traslación en el primer medio, ni estoy en el primer medio porque viaja el rayo que sale del objeto, ni la última. Solamente me concentro en la parte verde. Pero ahora, cuando veamos un poquito más, gracias a estos 4 numeritos, yo puedo calcular todos los elementos del sistema. Es decir, ustedes en óptica geométrica seguramente vieron lo que es la focal de un sistema óptico, lo que son los planos principales, que eso lo vamos a ver después, pero dentro de los elementos cardinales de un sistema óptico estaban los planos principales, los puntos nodales, y también gracias a estos 4 numeritos, solamente con tener la información de esos 4 numeritos, ya puedo saber a partir de dónde está el objeto, dónde va a quedar la imagen. Es decir, que acá está concentrado, en esos 4 numeritos está concentrada toda la información del sistema óptico. Entonces, ¿cómo puedo lograr saber qué tengo que hacer con esos numeritos para lograr lo que yo quiero? Ahora sí, estos son todas formulitas que salen de demostraciones teóricas. Después les voy a decir qué es lo más importante, con lo que quiero que se queden. Pero ya tenemos la matriz que me da la información de todo lo que pasa acá adentro.
Esa matriz es esta, ¿no? A, B, C y D. Esta matriz, si ahora yo le agrego las traslaciones del principio, es decir, le agrego esta traslación que está en naranja, que está escrita acá. Acuérdense que la matriz de traslación era 1 menos E, pero como el espesor que recorre es S, y como es un valor negativo, con el menos me va a quedar, ya directamente me queda S acá. 1S01, esto me daría la matriz de traslación de este pedacito. Lo multiplico por esos 4 numeritos y obtengo ya todo este recorrido. Es decir, que con estos 4 numeritos ya trabajé toda esta parte. Acá hay un montón de dioptrios, podrían ser 100, 200 dioptrios, que todos están concentrados en estos 4 numeritos. Y después, una vez que llego a la última superficie, vuelvo a multiplicar por una matriz de traslación para obtener todo esto, es todo el recorrido desde que sale del punto A, el rayo sale del punto A y llega al punto A'. Entonces, traslación del objeto hasta la superficie, hasta la primera superficie, todo el recorrido del rayo en el sistema óptico, y esta es la traslación final cuando sale el rayo de luz del sistema. Ricardo. Sí. Discúlpame que te moleste. No, sí, que no. Quería hacerles observar que se fijen en el orden en que están hechos los productos de las matrices, que primero pones la traslación, que es el término que está más a la derecha, el sistema óptico, o sea, la traslación desde el objeto hasta el sistema óptico, la matriz del sistema óptico y después de la última traslación. Como que ese orden es importante, que no sé si lo tienen exactamente. bien. Claro, supongo que sí, eso es como una composición de, claro, es como una composición de funciones. ¿Sí? Primero tengo esto y siempre ustedes hacían, por ejemplo, en cálculo hacían la composición entre f y g, entre dos funciones, y iban leyendo al revés las cosas, es decir, tenían una expresión y a mi izquierda, o sea, esto se leía de derecha a izquierda, se leía al revés de como uno lo está leyendo acá. ¿Sí? El recorrido va de izquierda a derecha, la luz, pero el recorrido matricialmente yo lo leo de derecha a izquierda. Primero esto, después esto y después esto. Siempre voy, cada vez que voy multiplicando matrices, los voy colocando a mi izquierda. ¿Sí? Eso es importante porque, si se acuerdan, las matrices no son, en la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, importa el orden en que uno va armando. ¿Sí? Claro, que ellos piensen que van operando, primero se opera con la matriz de traslación del objeto a la lente, después con la del sistema óptico y después con la última traslación. Y ese orden es el que se debe respetar, es el orden que está puesto ahí porque ese operador va aplicado al vector inicial, al vector que caracteriza el estado inicial del sistema, que es el término que va a estar más a la izquierda, más a la derecha. Exacto. Bueno, no sé si lo entiendo, yo lo entiendo mejor como forma de operar que desde el punto de vista abstracto matemático. Sí, no, tal cual, es que en realidad es ideal pensarlo también como vos lo pensás, así que no sé si los chicos entienden lo que estamos diciendo, porque estamos debatiendo entre nosotros nomás. No, por eso, no sé, entre ellos, por eso quiero escucharlos a ellos, a ver qué es lo que, y que ellos elijan qué es lo que, la forma de pensar lo que les resulta más claro. ¿Sí? Perfecto. Por ahí, si volvemos atrás, ahí, fíjense que el orden, claro, el orden en que voy leyendo en el dibujo es R1, a mi derecha T1, R2, T2, pero cuando yo voy operando, voy primero a la altura inicial y al ángulo inicial, eso siempre lo ubico a mi derecha, y al operar le aplico la transformación y la matriz de transformación lineal iba a mi izquierda. Entonces, esto me daba un nuevo resultado, me daba un nuevo H y un nuevo sigma y un nuevo tita. Entonces, eso vendría siendo un nuevo vector columna, que a ese vector columna después le aplico la transformación de traslación. Entonces, esta lectura es al revés, se lee R1, T1, R2, T2, va contrario a lo que va el dibujo.
¿sí? Siempre voy multiplicando y operando, poniendo la matriz, la matriz que voy a utilizar a mi izquierda de, el vector columna. Así que cualquier cosa, si no entienden, lo dicen, abren el micrófono y tranquilamente lo repetimos cuantas veces sea necesario. Bien, entonces, estaba parado acá. Entonces, primera traslación, después de eso viene todo el sistema óptico y después del sistema óptico viene la última traslación. La que se escribe primero es la última. Todo eso, si yo hago la multiplicación entre matrices, me preocupo primero en multiplicar las primeras dos y el resultado la multiplico por esta tercera, obtengo esta cuentita donde siguen estando los 4 valores de la matriz que yo tenía, la A minúscula, la B minúscula, C minúscula y la D minúscula, y a su vez se metieron ahí en los elementos, se metió la posición objeto y la posición imagen, ¿sí? Entonces ya ahí estamos mezclando lo que pasa en el sistema óptico con la relación entre el objeto y la imagen. Esta matriz, aunque no la vamos a usar de esta forma, pero esta matriz también es una matriz de 2×2, que a esto lo podríamos llamar A mayúscula, que a esto lo podríamos llamar B mayúscula, a esto C mayúscula y a esto D mayúscula. Y es lo que está escrito acá, ¿no? Es decir, que también tengo una matriz, que son 4 elementos diferentes a los anteriores, a las minúsculas, pero que contienen toda la información que pasa también desde el punto A hasta el punto A'. Y a esa matriz en el libro la llama la matriz del sistema, teniendo en cuenta el rayo que sale de A y que llega a A'. Todo esto en realidad no nos sirve de mucho hasta que no haga un par de cuentitas ahora. Fíjense qué es lo que va a pasar. Esto es lo que decía, una vez que yo obtuve todo lo que pasa desde que sale del punto A hasta el punto A', ahora sí puedo pensar en que la altura inicial y el ángulo inicial lo tomo desde el objeto, ¿sí? Antes lo tomaba para la matriz del sistema, lo tomaba desde la primera superficie. Ahora voy a tomar la altura y el ángulo inicial a partir del objeto. Entonces, como yo ya condensé toda la información de lo que está pasando entre el objeto y la imagen, la condensé en 4 numeritos, yo directamente esta nueva matriz la multiplico por la altura inicial y el ángulo inicial, que esto tiene que ver con el objeto, y al hacer la operación y multiplicar por esta matriz de 2×2, obtengo la altura de la imagen y el ángulo con el que llega a la imagen. Este angulito también es un error mío, este angulito estaría contado a partir de acá. Es con el que llega a la imagen. Entonces, fíjense qué fácil se terminó resolviendo, aunque todavía no sabemos cómo trabajar con estos valores, pero qué chico, es independiente la cantidad de elementos que tenga el sistema. Yo puedo reducir todo un sistema de muchos dioptrios en una matriz de 2×2. ¿Sí? Entonces, si yo pienso, y ahora voy a trabajar un poquito ya para llegar a una formulita que sí les va a servir. Si yo pienso en esto, que es lo que le dije recién, que tengo una matriz de 2×2, lo multiplico por altura y ángulo y obtengo altura final, ángulo final, que están relacionados con objeto e imagen. Fíjense, en este caso voy a tomar un caso particular, que la altura del objeto va al 0. Obviamente, una cuestión que ya ustedes conocen, como por más aumento que tenga el sistema, si la altura del objeto es 0, ya la altura de la imagen también va a ser 0. Es decir, que todo punto que salga del eje óptico, la imagen de ese objeto va a quedar también sobre el eje óptico. Es decir, si hay un puntito acá, objeto, donde salen muchos rayos, después de salir del sistema óptico, todos esos rayos convergen a un punto que también está situado sobre el eje óptico, es decir, que la imagen también tendría altura 0. ¿Sí? Entonces, si yo, en el caso particular que tome altura 0, si pongo un 0 acá,
yo sé que la imagen, es decir, H' también va a dar 0. Entonces, fíjense que A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula eran estas cositas de acá. Entonces, si yo a esta matriz la multiplico por 0 tita, yo sé que me va a dar 0 tita prima. El ángulo por ahí cambia, este ángulo tita va a ser diferente probablemente a este ángulo tita prima, pero en la altura van a ser ceros. Entonces, fíjense si trabajo un poquito acá. Si yo me concentro en multiplicar las matrices, yo tendría esta cantidad por 0 más esta cantidad por tita, me daría el primer elemento de acá, que es 0. Y eso es lo que escribí acá abajo. Es decir, todo esto por 0 desaparece. Más esta cantidad que está acá por tita, es lo que escribí acá. Eso me da 0. Y fíjense qué es lo que va a pasar acá. Si hay una multiplicación que da 0, es o porque el primer factor es 0 o porque el segundo factor es 0. Pero tita no es 0, porque en realidad tita es cualquier ángulo, con cualquier ángulo con que salga el rayo, yo sé que va a llegar a la imagen. Es decir, todos los rayos, independientemente del ángulo con el que esté mandando el rayo, yo sé que van a llegar acá a la imagen. Entonces, este ángulo no es 0, ¿sí? Porque puede ser cualquier valor de ángulo. Entonces, si yo multiplico dos cantidades y sé que una no es 0, la otra es la que tiene que ser 0. Es decir, que indefectiblemente todo esto que está entre paréntesis debe valer 0, que es lo que puse acá abajo. Y ahora, si yo despejo, que es a lo que quería llegar en realidad, si yo despejo S', que sería la imagen, obtengo esta formulita que está acá. Es decir, todo está restando para el otro lado y esto después lo paso dividiendo, obtengo esta cuentita que está acá. Es decir, que a partir de los 4 numeritos que yo tenía en la matriz del sistema, a partir de los 4 numeritos que tenía de esta, no de las mayúsculas, sino de las minúsculas, las que tenían que ver con este sistema. Ahora voy a poner un ejemplo, se va a ver mucho más claro cuando vea el ejemplo. A partir de esos 4 numeritos y sabiendo dónde está la posición a objeto, yo tengo directamente calculado dónde va a quedar la imagen del sistema. ¿Sí? Es decir, de toda la vuelta que di para explicar esto, lo más importante es saber que con esos 4 numeritos y la posición a objeto, que a veces, la mayoría de las veces es un dato, puedo recuperar directamente la posición de la imagen. Y esto es para cualquier cantidad de dioptrios, es decir, ya nos independizamos de si son 20, 30 o 40 dioptrios, directamente con esta formulita lo calculo. Bien. Una aclaración, tengan en cuenta que esa cantidad está medida desde la posición del vértice de la última superficie. O sea, la posición imagen va a estar medida respecto, digamos, del vértice de la última superficie de todo el sistema óptico. Perfecto. Gracias por aclararlo. Lo había puesto acá, pero a veces uno se pasa de largos. Es decir, todo lo que sea, a partir de ahora, todo lo que tenga que ver con objeto va a estar medido de la primera superficie y todo lo que esté referido a imagen va a estar medido todo a partir de la última superficie. Cuando hablemos de focal objeto y focal imagen, también. Cuando hablemos de plano principal objeto, plano principal imagen, también. Siempre está medido todo lo objeto a partir de mi primera y todo lo que sea imagen a partir de mi última superficie. Otra forma de escribirlo, por ahí en lugar de llamar S', es escribir en esta notación que por ahí es más cómoda, porque me da más una idea de desde dónde están medidas las cosas, que es desde B' es la medida desde B' hasta el punto I. Es decir, desde B' hasta el punto I, eso va a ser S'. Obviamente, si S es positivo, si S' es positivo, me va a quedar a la derecha de la última superficie, y si S es negativo, me va a quedar a la izquierda de la última superficie. Pero sí, como decía Claudia,
Siempre cuando hablo de imagen, acá está aclarado, con respecto a la última superficie del sistema. Entonces, eso es como una formulita que les conviene porque una vez que tengan la matriz, ya haciendo esas cuentitas, que la va a hacer la computadora porque ustedes van a programar esto, van a saber cuál es la posición de la imagen. Ahora, agrego tres formulitas más, que son lo de los planos focales, de los puntos focales, y del aumento lateral, y ya después paso a un ejemplo para que esto sea bien claro. Cuando hablamos de focal anterior, es justamente esto, es dónde queda la focal objeto. Recuerden que la focal objeto es en qué lugar, dónde debería poner el objeto para que la imagen me quede en el infinito, ¿sí? Y lo mismo que la focal imagen. La focal imagen es dónde va a quedar la imagen de un objeto que está en el infinito. Entonces, cuando hablo de focal anterior, estoy hablando de la focal objeto, pero medida desde la primer superficie, ¿sí? Ahí estamos hablando de objeto, entonces va a estar medida desde la primer superficie. Y la focal posterior va a ser, acá tiene el dibujito, ¿dónde va a quedar el plano focal imagen, pero medido desde la última superficie del sistema, medido desde B'? ¿Sí? Voy a empezar con la demostración, es cortita, la demostración de cómo lograr el cálculo de esa distancia. Y fíjense que siempre que trabajo con el infinito, en realidad estoy trabajando con un límite. Yo no puedo andar reemplazando una variable por infinito. No, infinito no es un número, es tender a infinito. Pero vale igual, en realidad va a dar los mismos valores si ustedes piensan que están reemplazando por infinito. Pero la idea, la gran pregunta que me hago, ¿dónde está la focal anterior? Es, ¿dónde tiene que estar, a dónde se tiene que ir acercando el objeto para que la imagen me dé en el infinito? ¿Sí? Es decir, el límite este me debería dar infinito. Fíjense que S' les había dado la fórmula que era A por S más B sobre C por S más D. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué valor debo posicionar el objeto para que este límite me dé infinito? Y si recuerdan, de cálculo, un límite me iba a dar infinito cuando el numerador era un valor, me daba un valor numérico, un valor fijo, y abajo daba 0, se acercaba a 0. Cuando yo tenía un número acá arriba que no era 0 y lo dividía por algo que iba acercándose a 0, eso tendía a infinito. Entonces, ¿cuándo va a dar infinito todo este límite? ¿Cuándo la imagen se va a ir al infinito? Cuando el denominador me dé 0. ¿Sí? Entonces, de ahí saco que C por S más D tiene que valer 0. Siempre y cuando lo de arriba sea distinto de 0, el numerador sea distinto de 0, porque si no ahí tendría una especie de indeterminación, 0 sobre 0. Pero, haciendo esta aclaración, puedo decir que C por S más D da 0. Y si ahí despejo S, obtengo que la posición donde debería estar el objeto, para que la imagen me quede en el infinito, también depende de esos números que estaban dentro de la matriz del sistema, que era menos D por C. Obviamente siempre y cuando esto no me dé 0, que la situación es que el objeto no sea justo menos B sobre A. Pero bueno, eso es una aclaración, es un caso particular. Entonces, justamente la focal anterior era dónde debería estar el objeto con respecto a la primera superficie para que la imagen me quede en el infinito. Y a eso lo voy a llamar focal anterior. Y la formulita es menos D sobre C, que salió de acá. Esto es lo que ustedes deberían recuadrar, esto es lo que le interesa a ustedes después para usar en el Scilab, ¿sí? Ustedes en el Scilab no van a trabajar con estas demostraciones directamente, saben que la focal anterior se calcula de esta forma. Y una forma cómoda de trabajar en la escritura también es la distancia que hay desde el vértice B, medido desde B hasta F, ¿sí? Desde B hasta F. El mismo trabajo
con la focal imagen. Entonces, la focal imagen era qué pasaba si el objeto se situaba en el infinito. Pongo menos infinito porque estoy tomando muy a mi izquierda. Entonces tendría que hacer el límite al infinito de esta función. Fíjense que si ustedes en sus cabezas reemplazan el valor s por infinito, esto es una indeterminación, me da infinito sobre infinito. ¿Sí? Acá me quedo corrido, esto iría arriba del igual. Y esa indeterminación tenían varias formas de resolverlo, pero si lo quieren hacer rápido, usaban una regla que era la regla del L'Hopital, que podían derivar arriba, derivar el numerador, derivar el denominador y volver a probar el límite. Si yo derivo con respecto a la variable, ¿no? La única variable que hay en juego es la s, sería como mi variable x. Por ahí están tan acostumbrados a usar la variable x que cuando ponen otra letra se pueden llegar a marear. Pero a, b, c y d son números fijos y s es mi variable. Así que si yo derivo esta expresión con respecto a s, me queda la constante a. Y si yo derivo el denominador con respecto a s, me queda la constante c. Así que esto es una constante y el límite, yendo al infinito de cualquier constante, es la misma constante. Es decir, ahí es donde yo pruebo que si el objeto está en el infinito, la imagen me queda en este lugar. Y esa es la focal posterior. Es decir, ¿dónde me queda la focal imagen? Medida desde la última superficie. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Son formulitas, es decir, quiero que se entienda bien el proceso que hice para llegar a las fórmulas, pero después ustedes van a utilizar lo que está recuadrado. ¿Alguna duda? Sigo adelante, son 2 segunditos más. No, por ahora no. ¿No? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bárbaro. Perfecto. Y quedaba el aumento, que también es cortita la demostración. Volvemos a la ecuación matricial de entrada, que era, tenían una altura y un tita, y tenían otra altura y otro tita. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de poner el objeto con altura 0, directamente, pongo con ángulo 0? Es decir, que la altura sea una altura cualquiera, pero que el ángulo con el que sale el rayo sea exactamente 0. Por eso puse un 0 acá. Si yo lo multiplico por toda la matriz, que era A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, obtengo la nueva altura con el rayo y del rayo y el ángulo tita prima. Fíjense qué pasa acá. Si yo a esta expresión la multiplico por h y le sumo esta expresión multiplicada por 0, obviamente toda esa parte desaparece y solamente me queda que h', que sería esta partecita de acá, es igual a menos c por s' multiplicado por h. ¿Sí? Es este por este, más esto por 0 desaparece. Entonces me queda esta expresión de acá. Y fíjense que si esta h la paso dividiendo, ahí tengo h', que sería la altura la altura de la imagen, dividido la altura del objeto. Y justamente eso es lo que nosotros llamamos el aumento lateral. Nosotros lo tomamos con la letra I, la Y, pero es lo mismo, sería h serían las alturas de los objetos y las imágenes. O sea que directamente, esto está de más, esta partecita, pero directamente, si yo paso dividiendo esta h acá, me queda que el aumento lateral es esta cuentita, a menos c por s'. Justamente a minúscula y c minúscula me los da, son información que me lo da la matriz, y s' es justamente la imagen, la posición imagen con respecto a la segunda superficie que yo calculé con la formulita anterior, que era la que estaba acá. Primero calculan la posición imagen y una vez que tienen la posición imagen, con ese valor y con los valores de A y C pueden calcular directamente el aumento lateral, ya no de uno o dos dioptrios, sino de la cantidad que ustedes quieran. Entonces, Ricardo, sí, perdón.
Fíjate que te falta la prima, la S' de la imagen, ahí está encima. Ah, gracias. Son todos detallecitos que encima, como también estoy ayudando a los chicos en óptica geométrica, también uso esto porque me parece más práctico para explicar. Sí, sí, está bueno. A mí me gusta mucho, lleva mucho tiempo Sí. porque hay que Pero una vez que lo tenés preparado ya. Exactamente, esa es la idea, que también quede preparado para años siguientes y todo, entonces también el trabajo de hoy me facilita el trabajo de mañana. Claro. Pero muchas gracias, Claudia, pues son esos detalles que copy-paste. Bien, entonces, formulitas que ustedes van a usar son las que están recuadradas. Aumento lateral, ahora, focal anterior y focal posterior. O sea, todas las cosas que están medidas desde los vértices. Todavía no hablamos, tengo entendido que Claudia va a dar la parte de planos principales, de entre planos principales, y a partir de ahí, cuando veamos ese temita, vamos a poder agregar más fórmulas a esto, que no es más que también usar los valores de la matriz del sistema. Entonces, acá pongo un ejemplo con ya valores numéricos para trabajar. Entonces, en este ejemplo hay una lente esférica biconvexa que tiene un espesor central de 0,5 centímetros, ya estamos hablando de unidades, y un índice de 1,5. Es decir, que esta lentecita está construida con un material de vidrio de 1,5. Tiene un espesor de 0,5 centímetros y está rodeada por aire. Quiere decir que el índice N1 y N3 valen 1. Dado que su primer cara tiene un radio de 2 centímetros, la primer cara, al ser biconvexa, tiene un radio negativo, así que el radio va a ser más 2. Acá al costadito pongo los datos. Siempre me parece, cuando voy a hacer un ejercicio, siempre hacer un recuadrito con todos los datos para traducir todo lo que es texto al lenguaje más matemático. Y su segunda cara presenta un radio de 1 centímetro. Como es un radio de 1 centímetro y es biconvexa, la segunda cara va a tener radio negativo, así que el radio de 2 es menos 1. Con todos esos datos, a mí me pide el punto A, hallar la matriz de la lente, es decir, la matriz que representa a todo lo que pasa dentro de la lente. El punto B, calcular la distancia focal anterior y focal posterior de dicha lente, con la formulita que fuimos viendo. El punto C, hallar la ubicación de la imagen de un objeto que se va a encontrar a 10 centímetros a la izquierda de la primera cara. Es decir, una vez que nosotros tengamos toda la información, vamos a colocar un objeto acá a 10 centímetros del vértice B y con la formulita vamos a saber dónde queda la imagen. Y el punto D, calcular el aumento lateral de la situación que se planteó en el inciso anterior. Entonces, primero vamos al punto A. El punto A me pide hallar la matriz de la lente. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la lente? Pasa primero la refracción en la primera cara. Una vez que hay una refracción, hay una sola traslación dentro de la lente y hay una última refracción en la segunda cara de la lente. No hay más, porque en realidad no hay objeto y no hay imagen por ahora. Solamente me estoy concentrando en la lente. Entonces, ¿por dónde empiezo a leer esto? Lo primero que pasa es una refracción, que sería esta de acá. Y esta es la matriz, la primera matriz que trabajo, que es la matriz de refracción con los datos de lo que pasa en este lugar. Es decir, el índice de mi izquierda, que sería N1, el índice de mi derecha, que sería N2, que si yo los leo acá son 1 y 1,5, y ahí lo que fui haciendo es reemplazando los valores en la fórmula de la matriz de refracción. Esto sería N', esto sería N, esto sería N', y este sería el radio de la primer superficie, ¿no? Que sería más 2. Ahí lo multipliqué por 2. Y esto, me olvidé de poner la fórmula genérica acá, pero la tienen en el Power. Esto sería el primer N1 dividido N2, o N dividido N'. Entonces, en la primera situación sería 1 sobre 1,5. Serían los valores que están trabajando acá. Una vez que tengo esa matriz,
a mi izquierda después agrego la matriz de traslación, ¿sí? Que sería esta. Acuérdense que la matriz de traslación era 1 menos E, 0, 1. ¿Y cuál es el E que nosotros estamos trabajando? Es el espesor de la lente, el espesor central de la lente, que sería 0,5. ¿Sí? Ese 0,5 es lo que puse acá. ¿Sí? Esto es como haciendo el trabajo a mano. ¿Sí? Después ustedes no van a poner los valores numéricos acá. Como trabajan con variables y le van asignando a una variable, le van asignando un número, entonces ya la computadora ya reemplaza todo esto automáticamente. Pero si yo tuviera que hacerlo a mano, tendría que hacer todas estas cuentitas. Una vez que tengo esta multiplicación entre matrices, después agrego la última refracción, que es esta de acá. Y la última refracción tiene otros datos, porque tiene otro radio curvatura, que sería menos 1 acá. Ahora mi índice Una N, sí, ese -1 tendría que ir entre paréntesis. paréntesis. Exacto, bien, gracias. Eso es como la revisión de los... Son las que revisan los libros. Viste que después tenemos que poner... No, pero ahí se pueden confundir porque no van a saber si está restando, qué cosa. Es verdad, es verdad. O sea, en ningún momento te estoy diciendo que está mal, ¿eh? Está perfecto. Es verdad, entre paréntesis. Entonces, y acá 1 menos 1,5 es porque ahora el n' es 1 porque el tercer medio es el aire y venía del vidrio. Entonces, estos son multiplicación entre matrices. ¿Cómo hacían multiplicación de matrices? Bueno, eso es tarea de álgebra, pero primero hacían una por la otra y el resultado después la multiplicaban por la tercera. Si hacen todas esas cuentitas, les va a dar esto de acá, que en realidad lo podría haber pasado a fracción. Lo que pasa es que yo evité trabajar haciendo las cosas a mano y lo hice con la computadora, y la computadora me dio el resultado en decimales. Pero esto podría ser tranquilamente, me parece que menos un tercio. Pero bueno, Scilab no le va a dar el resultado en fracción, Scilab le va a dar el resultado en decimales. Así que justamente estos 4 valores son los A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Son cada uno de los elementos que voy a usar en la formulita que voy a trabajar después. Entonces, el punto A ya estaría resuelto. ¿Cuál es la matriz de la lente? Esta es la matriz de la lente. Y nada más. ¿Sí? No hablo de objeto, no hablo de imagen. En el punto B pedía calcular las posiciones de las focales anterior y focal posterior. Acá volví a copiar, para no tener que andar yendo y viniendo, volví a copiar la matriz que me dio de la lente y la posición del objeto, porque seguramente la voy a necesitar. Entonces, ya directamente es usar las formulitas. ¿Cuál es mi focal anterior? Era menos D sobre C, es decir, sería, este era el valor de D, lo divido por C, que sería este valor, lo multiplico por menos 1 y ahí obtengo un resultado que, si hacen las cuentas, me da menos 1,17. Quiere decir que si ustedes ven el dibujo, desde el primer vértice, 1,17 hacia mi izquierda, estaría el plano focal, ¿sí? El plano focal del sistema, de la lente. Si hacen lo mismo con, con la focal posterior, que la cuentita era A sobre C, y hacen las cuentitas, me da 1,29. Hasta acá está corroborado porque este ejercicio lo saqué de un libro del Hedge y da estos valores. Después ya esto lo inventé yo, estos incisos, así que vamos a corroborarlo después con la computadora a ver si da efectivamente eso. Bien, entonces tengo las focales. En el punto C pedía calcular la posición de la imagen. Lo mismo, la posición de la imagen era con las cuentitas. A, B, C y D necesitaba los 4 elementos de acá. Y la posición objeto me la daba el ejercicio porque ponía el objeto a 10 unidades hacia mi izquierda. Si hacía las cuentas, me daba 1,52. Es decir, solución final, la imagen me quedó formada a 1,52 unidades, o centímetros, porque estamos trabajando todo en centímetros,
a la derecha de la última superficie, o a la derecha de la segunda cara de la lente. Y el aumento también, una vez que teníamos el S', lo reemplazábamos acá en la fórmula del aumento y obteníamos que el aumento, en este caso, me dio menos 0,16. Es decir, que me quedó invertida y me quedó no sé si 0,16, que es un octavo, un sexto, un octavo, me parece que es, del tamaño original. ¿Sí? Es decir, esto se partió en 8 pedacitos y me quedo con un pedacito acá. Entonces, simplemente es tratar de tomar todas las refracciones y traslaciones que pasan dentro de un sistema óptico, hacer todas las multiplicaciones entre todas esas matrices, me quedo con una sola matriz que tiene 4 elementos y con esos 4 elementos yo puedo resolver todo lo que está pasando en óptica paraxial, obviamente todo lo que está pasando con el sistema óptico. Además, como ya les había dicho, pueden sacar dónde están los planos principales, dónde están los puntos nodales, siempre en función de los 4 valores o los 4 números que me va dando la matriz. Si no hay ninguna duda, una de las cosas que podemos hacer, si quieren ustedes, es, así lo van practicando, es viendo la posibilidad de hacer una función o un programita que haga estos cálculos, porque yo no hice ningún programa en Scilab, acá simplemente lo hice una mezcla a mano y otra mezcla con cuentas en una calculadora de la computadora, y poder pasar y resolver este ejercicio en el Scilab. ¿Sí? Ese es un desafío que les dejo si quieren trabajarlo ahora. No sé si, Claudia, tenías pensado alguna otra cosa. No, yo creo que estaría bueno que lo trabajen si ellos hicieron ya las funciones que les pediste la clase pasada, que era hacer las funciones que representan la traslación y la refracción. Va a ser bastante sencillo armar Exactamente. el programa. Exacto. Así que cuéntenos a ver si estuvieron trabajando con eso y en caso de que tengan las funciones esas, ya podrían armar Es más, pueden inclusive, yo quiero todo, ¿no? Dibujar la superficie, dónde están los planos principales, hacer las líneas con los gráficos. Eso, claro, eso sería ideal, poder... Ideal, paso a paso. Pero lo primero es hacer las funciones. Si ya tienen una función que se llama refracción y otra que se llama traslación, listo, ya está. Exacto. Un desafío más, que eso los dejo de última como el que tiene ganas de trabajar. Esto para que ahora de última les hago una captura de pantalla y se los mando por WhatsApp, así tienen el enunciado y los resultados para ir corroborando. Pero un desafío que se me había planteado, que es más genérico, que por ahí está bueno computacionalmente, que no es para nada difícil, pero tienen que pensar en general el problema, es armar alguna función en Scilab que me permita hallar la matriz del sistema, esa matriz con los 4 elementos, pero para cualquier sistema óptico. Es decir, cualquier sistema óptico que, como aclaro acá, que solamente se base en traslaciones y refracciones. Es decir, como en caso original, acá, que solamente se base en refracción, traslación, refracción, traslación, refracción, traslación. Fíjense que cuando lo hablo es algo repetitivo y eso me lleva a armar un for. Entonces, todo esto, si ustedes lo miran, esta cadenita, refracción, traslación, esto solito, se hace una vez, se hace 2 veces, se hace 3 veces, se hace tantas veces como superficies vaya teniendo. Y a lo último, después del for, porque esta reflexión queda colgada, porque yo estoy agarrando de a pares, estoy agarrando refracción y traslación como un paquete solo, este es otro paquete, este es otro paquete, y me queda la refracción solita esta. Esta iría quizás por fuera de un for como una refracción final, pero si yo tengo 60 dioptrios, no digo 60, pero por ahí hay
Hay muchos sistemas ópticos que por ahí una cámara, un objetivo de una cámara, por ahí lleva 8 lentes, y 8 lentes significa quizás 15, 16 dioptrios. Claro, porque además tenés en cuenta que algunos son, tenés lentes que están cementadas y también el cemento es un cambio de medio. Exactamente. Entonces, a veces uno tiene que considerar, si lo quiere hacer bien correcto, también refracciones en los espacios entre las lentes. Exactamente. Que pueden corresponder a otro índice. Por ejemplo, en un microscopio puede ser que esté el objetivo esté en aceite, en un medio aceite. Entonces, a veces pueden ser muchas las cantidades de superficie que uno esté trabajando. Hay muchas realidades, ¿sí? Exacto. Un ejemplo clásico que yo siempre insisto, porque me parece que es uno de los ejemplos más típicos, es el ojo. El ojo. El ojo, porque el ojo, ustedes seguramente en alguna materia vieron las partes del ojo, y cada una de las partes ópticas del ojo conlleva que si cambia un poquito apenas, por ejemplo, el índice de refracción de la córnea, ya me altera todo el sistema. Entonces, tengo muchísimos dioptrios, tengo la lágrima, que hoy en día la lágrima se estudia como un dioptrio más, una lente más, porque tiene un cierto espesor. El índice de refracción es el agua, que tiene una diferencia de índice de refracción con respecto a la córnea, entonces también se considera como una parte más del ojo ópticamente. Entonces, lágrima, córnea, humor acuoso, cristalino, humor vítreo. Ni hablar de cristalino, que son capitas y capitas de diferentes índices de refracción. Exactamente. Y ni hablar si la persona aparte tiene una lente intraocular adentro. Es decir, aparte del sistema natural le agregamos otra lente más que tiene un cierto espesor y está hecho de silicona, así que se puede hacer una cantidad enorme de sistema de refracciones y traslaciones. Así que vuelvo al desafío. Esto es algo más general, así que vayan pensando primero en el ejemplo que les di, no se vuelvan locos, pero esto sería como el ideal para generalizar a cualquier cantidad de superficies. Entonces, una función que ya les di la idea de trabajar con un for para que me dé por resultado la matriz del sistema óptico que solamente sea traslaciones y refracciones. Para eso, la mejor forma de trabajar es dar datos de entrada que van a ser los radios de curvatura de todos los distintos dioptrios, pero me conviene escribirlo como un vector, es decir, que de la entrada que dé el usuario sea un vector donde doy todos los radios de curvatura, ¿sí?, como elementos de un vector, los doy todos continuados. En otro vector, que el usuario ponga los índices de refracción de todos los medios, y en otro vector las distancias con las que van separando, que justamente me van a servir para las traslaciones. Y en la función o en el programa, depende de cómo lo piensen, la función deberá mostrar en pantalla la matriz resultados. O sea, el resultado final me van a hacer la matriz con 4 elementos, lo tiene que mostrar por pantalla, y a su vez deberá mostrar el valor de las focales anteriores y posteriores. No hablo de dónde queda la imagen porque no estoy hablando de dónde queda en la posición objeto-imagen, sino solamente de lo que vimos propio del sistema, que por ahora lo que vimos del sistema son las focales. Y para eso les quería aclarar 2 cositas que tenían que tener en cuenta. Primero voy a la segunda, que es más fácil de explicar. Si ustedes tienen un sistema óptico con n cantidad de radios de curvatura, supóngase 4 radios de curvatura, o vamos a un ejemplo más fácil, al ejemplo anterior, que tenía 2 radios de curvatura, porque era una lente bisconvexa, voy a tener n más un índice de refracción, así voy a tener un índice más de refracción, es decir, voy a tener, en el caso de 2 radios de curvatura, 3 índices de refracción como datos: N1, N2, que es dentro de la lente, y N3, que es el costado.
Entonces, si el usuario ingresa 10 radios de curvatura, para este trabajo voy a tener que tener 11 índices de refracción, ¿sí? Porque separan 11 índices de refracción diferentes. Y los espesores van a ser uno menos que cantidad de radios. Justamente en una lente, si considero la lente sola, una lente biconvexa, el espesor que consideraba era uno solo, que era el espesor por dentro de la lente, el espesor central. Entonces, ejemplo, si tengo 20 radios de curvatura, voy a tener 21 índices de refracción que ingresar y 19 espesores que ingresar, ¿sí? Eso tiene mucha injerencia cuando trabajen con el FOR. Es decir, el FOR, desde dónde hasta dónde lo voy a plantear. Tiene que ver mucho cómo pongo o cómo tomo el dato del vector. Cuando lo llamo al vector necesito el elemento 4 del vector o el elemento iésimo del vector. ¿Cómo lo llamo? Tengo que tener muy en cuenta estas cantidades. Y después, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, esto piénsenlo con tiempo, ustedes cuando hacían, por ejemplo, una sumatoria, que ponían suma igual a suma más algo, ustedes le daban un valor inicial a suma, que el valor inicial a suma le ponían 0, ¿sí? O cuando hacían el factorial de un número, que empezaban a multiplicar un número por otro en un for, ese factorial ponían como valor inicial factorial igual a 1, porque el 1 era el neutro para la multiplicación y el 0 era el neutro para la suma, ¿sí? Entonces, el contador arrancaba en 0 y iba sumando, agregando, y me permitía hacer la sumatoria. En este caso, como voy a trabajar con una matriz, ¿sí? Que voy a ir multiplicando una matriz por otra matriz por otra matriz, la matriz inicial, la de entrada, tiene que ser la matriz neutra para la multiplicación. Y en las matrices, la identidad es la matriz que representa el neutro en la multiplicación. Es decir, que la matriz inicial, cuando ustedes arranquen el sistema, si lo llaman, a la matriz la llaman S, cuando van a empezar antes del for, ustedes van a definir que S es no ni 1 ni 0. Lo van a definir como 1, 0, 0, 1, ¿sí? Como una matriz 1, 0, punto y coma, 0, 1, como la matriz identidad. Sí, esa matriz está definida, o sea, existe en Scilab, y para la suma nosotros usábamos la matriz ceros. Yo me acuerdo que haber presentado un ejemplo donde la matriz neutra, cuando lo que hacíamos era sumar matrices, partíamos de la matriz 0. Bien. Y yo tenía que empezar a generar elementos de una matriz que no sabía cómo iban a ser esos elementos, creaba, si yo le voy agregando de forma de suma, ¿no? Exactamente. Y la matriz de identidad tiene un nombre, o sea, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque no es ones, porque ones son todas uno. Debe ser ID o algo de eso. Debe ser, sí. Después me fijo. Pero está esa matriz, o sea, exacto. No la tienen, ustedes la llaman como una función y le ponen el número de elementos que tiene y listo. Exacto. Como en este caso es de 2 por 2, tampoco es tan loco. Claro, tampoco es tan loco ponerla. También pueden definirla, sí, claro. Sí. Pero si estuvieran trabajando con matrices de 40 por 40, no van a definir una matriz por sus elementos.